Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias al Foro Feminista de Valladolid, gracias a todas las compañeras y algún compañero que está por ahí al final. Curioso que en León pasó lo mismo, pero bueno, poco a poco se irán acercando. Gracias por la acogida. Para quien no me conoce, bueno, me van a permitir que haga una presentación alternativa a la que ha hecho mi compañera y, bueno, presentar brevemente mi trayectoria, que es indivisible entre mi compromiso docente e investigador, también con el político abolicionista. En los años 90 comencé a trabajar en la intervención con mujeres en situación de prostitución en el sur de Madrid y en la acción política como concejala de Izquierda Unida, en un equipo de gobierno. Fui la primera mujer que asumió una concejalía, en este caso fue la concejalía de urbanismo. Tranquilas, no soy rica, no estoy imputada en ningún caso extraño, como verán, ¿no? Hasta que en el año 2000 emigré a Canarias a emprender mi trabajo en el Instituto Canario de la Mujer. Entonces, ahora ya se llama de Igualdad, aunque la igualdad no existe, ya lo hemos visto, pero en aquel momento era el Instituto Canario de Igualdad y me incorporé como socióloga en el servicio de violencia, bueno, montando toda la red de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Más tarde cometí el error o el acierto de incorporarme a la academia en la Universidad de La Laguna. Mi doble formación en trabajo social y en ciencias políticas y sociología me ha llevado a entender la importancia de investigar, pero también de intervenir y denunciar la realidad de la trata, la prostitución y la pornografía. Por eso fundé y milito actualmente en la Plataforma por la Abolición de la Prostitución y también milito en la Red contra la Prostitución, la Trata y la Pornografía. También he de reconocer que cuando han llovido piedras contra nosotras, las abolicionistas, de hecho en este momento estoy amenazada, lo podrán ver en las redes sociales. Llevo siendo amenazada desde que dimos los primeros datos sobre el estudio que hemos realizado sobre la prostitución en Canarias. He sido amenazada en la calle, he sido sacada de una carretera camino del aeropuerto y en este momento estoy siendo insultada y amenazada con lo que yo entiendo delitos contra mi honorabilidad y mi imagen personal en una página que se llama Identidad Canaria. Canarias Identitaria. Canarias Identitaria, perdón. Gracias. Bueno, pues he de reconocer, a pesar de todas las amenazas y todas las presiones recibidas, que cuando han llovido piedras contra nosotras las abolicionistas, ser atea y militar en un partido de izquierdas y haber pateado y conocido la realidad de las mujeres en prostitución ha disipado el impacto de descalificaciones como tú eres académica, no sabes nada de las putas, o eres una católica antisexo, insultos que normalmente emite el lobby proxeneta y las guardianas del patriarcado. Este planteamiento de defender la abolición no ha sido fácil en entornos académicos porque no siempre se entiende el compromiso político en causas como la erradicación de la prostitución. Debido a ello, la mayor parte de las académicas feministas con compromisos políticos evidentes en la causa permanecemos invisibilizadas en los circuitos del conocimiento y la difusión de nuestros resultados de investigación, cuando no amenazadas. Me imagino que muchos y muchas de ustedes a mí no me conocen, por eso tengo que presentarme, y no me conocen evidentemente por algo. Lo cierto es que en la academia, entorno en el que me muevo desde hace aproximadamente 15 años, ha sido proclive hasta hace muy poco a defender la prostitución de mujeres como un falso indicador de libertad sexual. Eso sí, siempre y cuando las mujeres prostituidas fueran las otras. En ese sentido, la academia, como factoría de conocimiento, ha producido numerosas egresadas y egresados con esta ideología patriarcal que se han ido incorporando al actual movimiento feminista o por la igualdad, siendo defensoras de un sistema basado en la desigualdad de género, y yo añadiría de clase y procedencia, no teniendo en cuenta los estudios serios y rigurosos sobre este sistema que se nutre de la mercantilización de millones de mujeres y niñas en el mundo, con el único fin de garantizar el libre acceso de los hombres a nuestros cuerpos. La academia y la sociedad en general
ha optado por situarse en la posición más cómoda, la de la opinión infundada, llena de idearios mitológicos, de estereotipos y posverdades, opinando y generando opiniones que justifican día a día este sistema de explotación de mujeres. Por eso, y sin ninguna intención de victimizarme, debo decir que muchas de las mujeres que hemos iniciado, y algún hombre, el camino de la denuncia del sistema prostitucional, avalado por ese conocimiento de la realidad social y la investigación, hemos sido relegadas, invisibilizadas, insultadas e incluso amenazadas, no solo por el propio lobby proxeneta, sino por nuestras propias compañeras del movimiento feminista. Esto se produce porque el propio sistema pone en marcha todo su aparato ideológico y político para generar esbirros, incluso guardianas del patriarcado, que protegen sus cuantiosos beneficios. Sobre todo en territorios como en el que yo vivo, donde la política y la economía tienen una estrecha vinculación y donde la actividad principal es el turismo de masas, de sol y playa. Voy a poner algunos ejemplos. Me quedo seca, ¿eh? En el año 2006, en plena crisis de los cayucos en Canarias, las migraciones no autorizadas comienzan a proliferar en Canarias. Es una época donde el Gobierno no tiene elaborada una propuesta de acción y donde la red más potente de trata de mujeres se establece en nuestras islas. Estamos hablando de la red nigeriana. Habrán visto las noticias de las últimas redes que han desarticulado en el sur de Tenerife, redes de menores, donde es curioso que el foco se pone siempre en las mujeres en situación de trata y prostitución, pero nunca se pone el foco en todos los puteros que han usado y abusado de esas menores de origen nigerianas, y tampoco ponen el foco en los proxenetas o en los mal llamados empresarios del sexo. No sé si saben que en Canarias ahora el periodista que está informando sobre la red de explotación sexual de menores, de prostitución, 17 lobas, niñas menores de edad que fueron captadas, niñas en situación de vulnerabilidad, pues el periodista que ha informado sobre esa red está seriamente amenazado. También están imputados empresarios importantes del turismo. Se ha decretado el secreto de sumario y las menores están bajo secreto, están bajo protección de testigos, ¿no? O sea que la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Bueno, pues hablando de nuestra tierra, es una época donde se instauran las redes de trata, sobre todo la nigeriana, y comienza a observarse una interrelación en nuestra tierra entre la prostitución y la trata. Esta última se convierte en el surtidor de la prostitución con una clara oferta generalizada, racializada y diversa. Han sido varias las redes desarticuladas de mujeres en trata de origen y de menores en situación de vulnerabilidad, como el caso de las 17 lobas que ya he mencionado. Pero a pesar de observar cómo el sistema comienza a operar con potentes redes, el Estado proxeneta español opta por perseguir el tráfico irregular de migrantes, es decir, opta por la seguridad de las fronteras en detrimento de la seguridad de las mujeres. Proliferan zonas de prostitución, casas, pisos, clubs, bares de copas, masajes y con ello la violencia contra las mujeres, prostituidas o no. Se invisibiliza el fenómeno para no poner en peligro la imagen y, en definitiva, el negocio del turismo de masas y los grandes beneficios lucrativos que genera, a pesar de ser numerosos los casos de mujeres asesinadas y agredidas por parejas, exparejas, proxenetas, puteros, intermediarios, y numerosas las mujeres que son coaccionadas a través de sus familias e hijos e hijas menores. Se trata de una época donde la prostitución comienza a mutar. Eso ya lo ha dicho Rosa Cobo en el libro que acaba de publicar, y las calles se llenan de mujeres, como he mencionado con anterioridad, jóvenes racializadas y procedentes de países empobrecidos, todas ellas en situación de vulnerabilidad. Así, facultades como las de turismo, las de sociología, incluso los propios másteres de igualdad hablan de explotación en una universidad que también muta hacia un modelo neoliberal. Y también la universidad empieza a negar este tipo de desigualdades sexuales, porque hablar de desigualdad en la universidad
resulta políticamente incorrecto. En ese sentido, la sociedad también muta hacia un modelo neoliberal, con un sistema económico y un mercado laboral que deriva marcado por una lógica capitalista, y donde las desigualdades, las mujeres y las niñas son una oportunidad de negocio. El sistema prostitucional, como no podía ser de otra manera, comienza a regirse por estas nuevas lógicas, las del mercado, y las mujeres se convierten en meras mercancías al por mayor, conferidas a espacios que dan respuesta a una voraz y creciente demanda. Comienza la nueva alianza entre el capitalismo y las TICs, aderezado por una crisis de valores colectivos y solidarios, por un individualismo feroz, por un laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? La teoría de Adam Smith, donde, bueno, el Estado no debe intervenir, donde los deseos de los hombres se convierten en estos momentos en derechos fundamentales, el derecho a tener sexo, porque pago, ¿no? En este proceso de mutación también se producen formas variables de procedimientos comerciales para la venta del sexo, para captar y aumentar la demanda. Por ello, la pornografía también muta en sus formas y contenidos. Ya no hablamos de una pornografía estática al alcance de unos pocos. Se convierte la pornografía en el incentivo del consumo prostitucional. Anuncios en prensa de gran tiradas y anuncios online constituyen los vehículos ideales para ofrecer una diversidad de productos, de ofertas, de precios, de prácticas, con la garantía del anonimato y la accesibilidad. Nos encontramos con la idea del negocio multinacional aplicado a la explotación y mercantilización de los cuerpos de las mujeres y niñas vulnerables en el mundo. Se trata de incrementar el consumo a precios muy asequibles, ofertando variedad y accesibilidad, bajo la exención de las responsabilidades del putero. Así entramos en todo un sistema con una ideología, una estructura y un lenguaje propio. El consumo se hace asequible y se convierte en una actividad necesaria, ya sea de ocio, de experimentación, de sociabilidad. ¿Se me oye bien? Sí. Me hice la chuleta porque Nina, que me conoce, y María José, yo tiendo a la dispersión. Entonces, si me pongo un PowerPoint, me disperso. Y sí, entonces, bueno, después tenemos un feedback, hablamos, discutimos, les ofrezco todos los datos que ustedes deseen. Bueno, entramos en un sistema con una ideología, con una estructura y un lenguaje propio. El consumo ya se hace asequible y se convierte en una actividad necesaria. Como hemos dicho antes, de experimentación, una felación puede costar 5 euros, hecha por una mujer africana o del este, o un bucaque cuando se sale de la oficina para quitar el estrés o para cerrar un negocio, como hace unos días una compañera que trabaja en turismo me llamó y me dijo: Esther, estoy escandalizada. Vino una empresa catalana y dijo: si hay que cerrar el negocio, se cierra, y si hay que llevar de putas a los delegados, se les lleva de putas. Ese es nuestro país. Por tanto, resulta paradójico que, viviendo en una sociedad con leyes inspiradas en la igualdad de derechos de las personas sin distinción de sexo o procedencia, en la actualidad las mujeres sigamos siendo objeto de violencias propias de un sistema patriarcal que necesita esta violencia para ejercitar el dominio, como antaño denunciaba Kate Miller en su obra Política Sexual. Quien no se la ha leído es de obligado cumplimiento. Además, ahora hay un libro, en la nueva edición tiene una letra así de gorda. Entonces, es buenísimo. Esta autora, Kate Miller, muy acertadamente describía cómo el patriarcado es un sistema de dominio y socialización perfecto, dado que sus mandatos y valores han sido interiorizados a lo largo del tiempo. Por ello, la prostitución sería un sistema de dominio que no siempre precisa de la fuerza o la violencia para perdurar, y por tanto no es de extrañar que perdure la idea o relación de la prostitución con esa supuesta libertad sexual. Generalmente, cuando hablamos de la sexualidad, nos referimos a la sexualidad masculina. Por ello se ha creado y perdura esta institución patriarcal, que ha beneficiado históricamente a los hombres y a sus demandas sexuales de dominio y libre acceso a nuestros cuerpos. Esa casi universalmente acepción de la prostitución como la compra de sexo por dinero no incorpora
como he dicho muchas veces, la verdadera realidad de la situación de las mujeres, aunque Karen Barry, ya definió la prostitución como la principal forma de violencia masculina contra las mujeres, o Paterman como una forma de subordinación de las mujeres a los hombres. Se trata, pues, de un sistema creado por los hombres que sufrimos principalmente las mujeres y las niñas, donde no se cuestiona ni el modelo de masculinidad del que nos va a hablar Quique, ni el origen y permanencia de esta institución basada en la desigualdad y la violencia, y que nada tiene que ver con la patriarcal y aséptica definición de la repugnante RAE, el intercambio de sexo por dinero. Repugnante, dicho sí. Esta definición, como ya mencionó Ana de Miguel, oculta la ausencia de libertad de la otredad, las mujeres que son forzadas. Tampoco cuestiona la libertad de las mujeres y si éstas son forzadas por la necesidad o por la coacción. Aquí el propio lenguaje oculta la propia generización de la actividad. Mayoritariamente son mujeres y no constituye un intercambio bajo iguales condiciones. Oculta que no se trata de libertad sexual, por tanto, porque el objetivo del sexo sería el placer y aquí hay una parte que no disfruta y obedece órdenes. Pero la consolidación y desarrollo de este sistema prostitucional ha precisado históricamente y sigue precisando de la necesaria cooperación silenciosa de la sociedad y de otros agentes e instituciones, siendo, como ha dicho mi compañera, que ayer comentaron, el lenguaje una de las bases más importantes para su legitimación. Voy a ir comentando. Observamos que el lenguaje en el sistema prostitucional es un óptimo instrumento de legitimación. ¿En qué sentido? Pues porque empodera o desempodera a unos agentes o a otros. Cuando nombramos a las personas que están en situación de prostitución y hacemos una búsqueda, observamos que en el caso de las mujeres existen cientos de palabras en castellano, pero ya en inglés, casi todas despectivas que ayudan a su estigmatización. Palabras como puta, zorra, mujer perdida, pelleja, putón, cualquiera, mujer de alterne, zorrón, verbenero, putón verbenero, mujerzuela, pilingui, mujer de la calle, polilla, jinetera, madán, ramera, bla, bla, bla. Sin embargo, cuando la búsqueda es de los hombres, aparecen escasas palabras que lo definen. Estas son jinetero, chapero, prostituto. Por ello, el abolicionismo ha defendido que se hable de mujeres prostituidas o en situación de prostitución, que evidencia la coacción por la fuerza o la necesidad y las exime de responsabilidad de su explotación, centrando el foco de análisis en otros aspectos, entre ellas la ausencia de políticas públicas de los Estados y la responsabilidad social y política de los puteros. Si nos referimos a quien demanda, principalmente los hombres, la palabra que los define son habitualmente clientes. Una palabra neutra que ayuda a dignificar su demanda, a higienizar a los responsables y eximirles de toda responsabilidad. Por ello son muchas las voces abolicionistas que demandan que se les nombre desde su responsabilidad social, prostituidores, puteros, pornógrafos, o desde sus prácticas y demandas, pedófilos, sádicos, delincuentes sexuales. Si nos referimos a los intermediarios y personas que se lucran de la actividad prostitucional, la palabra más conocida es empresarios del sexo, de la noche o empresarios del ocio. Se trata de un intento por legitimar esa actividad mediante un metalenguaje que reconoce a proxenetas y prostituyentes en dignos empresarios como otros cualquiera, ocultando la propia naturaleza ilícita y criminal de su actividad y contribuyendo a estigmatizar a las mujeres. En ese sentido, las abolicionistas pretendemos que el estigma cambie de lugar, a los responsables de ese sistema violento y desigual y a quienes se lucran de él, y que obviamente no son las mujeres en situación de prostitución. ¿Están muy cansaditas de escucharme? No. Ya voy, Quique. En el sistema prostitucional coexisten múltiples actores. Esto se lo puedo dejar después a la organización por si quieren releerlo, ¿vale? Que lanzan mensajes normalizadores que generan o que quieren generar una identificación social. Muchos hombres dicen, somos simples hombres con necesidades, no somos monstruos. Y efectivamente, es así. Los puteros no son monstruos.
No son, claro que no, son nuestros maridos, son nuestros hijos, son nuestros compañeros de departamento, son nuestros políticos, son nuestros curas, ¿verdad? No son monstruos, son hombres normales y corrientes. Se propaga la idea de que estos hombres tienen unas necesidades imperiosas, una sexualidad compulsiva e irrefrenable que deben cubrir, y así la falsa teoría de la naturaleza diferencial entre hombres y mujeres del pasado se pone al servicio de la justificación del abuso y la violencia, dándole funcionalidad al sistema prostitucional. Lo cierto es que los demandantes es verdad que son hombres normales, como otros cualquiera, son nuestros hermanos, como he dicho, nuestros compañeros, pero que acuden a la prostitución con una mentalidad mercantilista, dispuestos a hacer realidad sus visualizaciones pornográficas, antesala de la apología de la violencia sexual, de la violación y la pedofilia. Vamos a sacar ahora los resultados de nuestro estudio, de la segunda parte, donde hacemos entrevistas en profundidad a hombres que consumen prostitución, y hemos hecho una macroencuesta sobre la opinión que tiene la ciudadanía canaria sobre la prostitución. Y bueno, pues es muy triste, ¿no? Publicaremos los resultados, pero en realidad el año pasado hicimos entrevistas a mujeres en situación de prostitución y una mujer nos comentaba que bueno, tenía un mal llamado cliente que venía con el uniforme de su hija y elegía a la mujer prostituida más delgada y más pequeña y pagaba porque se pusiera el uniforme de la hija para tener sexo con ella. Y bueno, pues voy a seguir un poco comentando. Por otra parte, la crisis, el austericismo y el abandono de las políticas públicas en materia de educación sexual en las primeras etapas de la infancia está dando óptimos resultados al lobby proxeneta y a las actividades ilícitas, convirtiendo a España en uno de los prostíbulos de Europa con más demandantes jóvenes y no solo poniendo en riesgo a las mujeres en prostitución, sino a todas las mujeres, dado que el crecimiento de la demanda prostitucional es un indicador del crecimiento de la desigualdad entre sexos. En ese sentido, y como ha argumentado Alice Gray en su crítica al artículo del conocido pedófilo Tut Nickerson, las sociedades actuales no solo son proclives a la cultura de la violación, sino que han normalizado la pedofilia. Así, la pornografía, la violación y la pedofilia es una tríada que se ha normalizado en la prostitución. Así, la mayor parte de los pedófilos también son hombres supuestamente normales y la mayor parte de sus víctimas son niñas. Lo cierto es que se desconoce el número de agresores sexuales, pedófilos y puteros, pero deben ser suficientes como para crear foros en Internet como el foro de pedófilos virtuosos. Pero la importancia estriba en que la violación y la pedofilia es tan difusa y popular como el patriarcado, aunque este generalmente no se menciona en debates sobre el tema, ya que se trata de evitar la evidente asociación entre pedofilia y patriarcado o entre violación y patriarcado, al igual que se trata de negar la interdependencia entre la prostitución y la trata. Dicho de otra manera, la pedofilia no es tabú, ni es despreciada por las masas, como tampoco lo es la prostitución, pues evaluando honestamente nuestra cultura vemos que es exactamente lo contrario. Si ven habitualmente la televisión, está siendo normal que hombres mayores, bastante mayores, tengan relaciones con mujeres muy jóvenes, y eso está absolutamente normalizado. En la cultura pedófila se exige a nosotras, las mujeres, ser delgadas, prepúberes e incluso a un nivel andrógino por la ausencia de curvas y grasas corporales. Debido a esta presión encontramos un incremento constante, luego lo vamos a relacionar con la pornografía, de adolescentes y mujeres adultas con desórdenes de alimentación. A ellas, en manera particular, se dirige la campaña multimillonaria de la industria para la pérdida de peso. Muchas mujeres a las que hemos entrevistado que están en prostíbulos nos dicen que son obligadas a operarse de los pechos, a ponerse pechos grandes, a comer poco, porque a los hombres occidentales les gustan las mujeres con el pubis depilado, como si fueran niñas, muy delgadas, pero con los pechos, son sus fantasías pornográficas, ¿no?
En la cultura pedófila y de la violación, principal yacimiento de beneficios del porno, la categoría principal son las niñas vestidas de colegialas, que juegan a diversos roles. Si han visto porno lo verán, desde juegos y fantasías como el incesto, padre-hija, profesor-estudiante, sexo en grupo, donde un numeroso número de hombres penetran a una mujer por todos sus orificios, o inflige prácticas dolorosas o aberrantes, con zoofilia, osado, bucaque, eyaculación en la cara, lluvia dorada, etcétera, etcétera. Estas prácticas son imprescindibles para que el negocio prolifere y la pornografía sea vista y seguida por millones de hombres y de niños, millones de veces al cabo del día. Esta fuerte influencia de la industria del porno en la cultura pedófila se extiende a todo lo que comprende el cuerpo femenino. Actualmente ha ganado mucha popularidad las prácticas, nos decía un cirujano plástico, la labiaplastia, para ponernos los labios como niñas, ¿no? ¿Verdad? Recuperar la virginidad para que los hombres disfruten. En la cultura pedófila las mujeres se ven obligadas a depilarse o a afeitarse regularmente sus partes íntimas, con la participación activa de la industria cosmética, siempre dirigida a las mujeres, donde se vende y se aconseja la compra de productos para mantener una piel suave como el culito de un bebé. En la cultura pedófila, las mujeres adultas son tratadas para que aparenten ser niñas. Las mujeres, de esta manera, son sexualizadas como pollitas, gatitas o niñitas. En la cultura pedófila sucede que los hombres espectadores observan con lujuria hasta que ven el vello de las mujeres en las piernas o en el pubis, momento en el que se les transforma el rostro en una caricatura de disgusto casi teatral. Seguramente todos estos hombres que sienten atracción por mujeres con estas cualidades infantiles descritas no son pedófilos según la estricta definición de la palabra, pero parece que un gran número de ellos son el resultado de un fuerte condicionamiento cultural, compartiendo características para sentirse atraídos por una mujer y que en un pedófilo solo las encuentra en una niña. La cultura de la violación y la pedofilia va en contra de todas las mujeres, pues esos deseos que describe se reproducen infinitamente a nivel mundial, para satisfacer una demanda cada vez más voraz, cada vez más mayor. Este tipo de orientaciones sexuales son manifestaciones del deseo colectivo masculino, que en una especie de cruzada colectiva está diciendo, subrayando y demostrando a las mujeres la supremacía masculina en todas sus formas posibles, cueste lo que cueste. Muchas de mis alumnas me cuentan que desde que eran jovencitas, ¿verdad? Hoy hablábamos que a muchas de nosotras nos ha protegido el feminismo de cierto acoso sexual en nuestros entornos docentes, en nuestros entornos laborales, ¿no? El ser feminista a veces espanta a las moscas. Pero, sin embargo, muchas alumnas nuestras, muy jovencitas, ¿verdad?, sufren el acoso en la calle y en otros entornos, ¿no? Y este acoso no siempre es por iguales, hombres o chicos o pibes de su edad, sino son de hombres muy mayores, ¿no? Al contrario, dudo mucho que podamos establecer una estadística, ¿no? Pero junto a esta ideología, para ayudar a este sistema pedófilo, este sistema prostitucional, hay una serie de organizaciones y de instituciones que ayudan, evidentemente. No sé si se acordarán de Amnistía Internacional, que hace 2 años, creo que fue en julio de hace 2 años, apoyó la despenalización de la prostitución, o políticos o académicas feministas, donde, bueno, como he dicho antes, hablan de esta despenalización, a pesar de que ya tenemos observatorios que dicen que despenalizar la prostitución, lejos de ayudar a las mujeres, las esclaviza aún más. En España, y a pesar de que el Gobierno ha decidido mirar hacia otro lado e inhibirse de la responsabilidad de establecer políticas públicas, partidos como Ciudadanos y algunos sectores como Podemos abogan por la despenalización o por mantener un eterno debate, una eterna debatitis, mientras miles de mujeres y niñas son reclutadas para ser parte del cortijo sexual de los hombres. No obstante, algunos partidos, Izquierda Unida o parte del PSOE, abogan de momento por la abolición. Es importante señalar que en ambos casos existe una confluencia
entre los partidos de derecha e izquierda para regularizar esta forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Como decía Amelia Tiganus cuando estuvo en León, que en los prostíbulos los hombres de derechas y de izquierdas son hermanos, los hombres de las élites y de la clase trabajadora son hermanos. Ahí son donde verdaderamente todos son iguales, ¿verdad? En esta década de crisis resulta insultante e inquietante que los gobiernos no hayan estado más preocupados por establecer políticas sociales públicas que por ver la forma de recaudar o hacer caja de la mercantilización de nuestros cuerpos, o para ser más exacta, de los cuerpos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Mientras que este modelo representa la mitad del debate, como el alemán y el holandés, la otra mitad es compatible con el modelo nórdico, que penaliza la compra de servicios sexuales con el fin de frenar la demanda. En este sentido, empiezan a aparecer, afortunadamente, los discursos de las supervivientes de la prostitución, como Raquel Morán, Amelia Tiganus y Alika Khan. No sé si leyeron la carta que le escribió a la ministra alemana, ¿no?, donde decía: tú quieres despenalizar la prostitución porque tú sabes, tú y los de tu clase social saben que nunca van a estar en situación de prostitución. Estas supervivientes, así como las científicas abolicionistas que han estudiado el sistema prostitucional, cuestionan que el acto de prostituirse sea una decisión libre e individual, sino que más bien forma parte de una cultura que fomenta la actividad socialmente y que constituye el eje central de la dominación masculina. Y es que resulta complejo y contradictorio el interés social por defender el derecho y la libertad de las mujeres a prostituirse en una sociedad patriarcal que limita en general nuestros derechos y nuestras libertades. Apesta, atufa. Que los empresarios del sexo defiendan los derechos de las trabajadoras sexuales, cuando sabemos que normalmente los empresarios lo que menos defienden son los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Apesta un poco este tema. En realidad, lo que están defendiendo no es el derecho de las mujeres, sino están defendiendo el derecho y la libertad de los hombres a acceder libremente al cuerpo de las mujeres. Por ello, en la actualidad, algunas de las supervivientes han contravenido estos mandatos de la ideología de la dominación, denunciando esta lógica de la higienización jurídica y lingüística de proxenetas y demandantes. Y fíjense, y ahora ya no hay argumentos, porque antes nos decían, claro, es que ustedes están hablando en nombre de las putas, están poniendo, y las que tienen que hablar son ellas, ¿verdad? Nosotros decíamos, pero si es que ellas, muchas no pueden hablar porque están amenazadas, o por la necesidad o por la coacción. Bueno, pues ahora ya están saliendo supervivientes como Sonia Sánchez, como Amelia Tiganus, como Alika Khan, mujeres que tienen una gran experiencia, una desgraciada experiencia, conocen las redes de tráfico y trata, y mujeres supervivientes donde están diciendo: en una sociedad globalizada y mercantilizada no se pueden separar la trata de la prostitución. Otra cuestión mitológica para el mantenimiento de este sistema prostitucional es la negación de las violencias que se ejercen contra las mujeres y las niñas. Miren, a mí el negar la violencia es negar el derecho a la víctima de la reparación. Es como cuando se aprobó aquí la ley 1/2004, ¿se acuerdan? La ley contra la violencia de género, en una época en España donde la violencia contra las mujeres estaba minimizada, neutralizada, justificada, ¿verdad? Y se negaba que existiera, o se consideraba como un asunto privado, índole privada. Esa negación no solamente genera una doble violencia, ¿no?, sino que además niega el derecho a la víctima a la reparación. Quique, que está en la Asociación por la Memoria Histórica, ¿no?, uno de los lemas es verdad, justicia y reparación. Las víctimas tienen el derecho de obtener justicia, pero también de que el Estado repare los daños generados, y por tanto negar esa violencia es negar el derecho a la reparación, ¿verdad? Pero también hay una negación del vínculo de la trata y prostitución. Es una negación hipócrita porque, fíjense,
Yo he oído a verdaderos proxenetas, llamados empresarios del sexo, decir: estamos en contra de la trata, es terrible que a las mujeres se les obligue a hacer algo que no quieren. Ah, pero si las mujeres quieren... Cuando sabemos que en estos momentos, en una sociedad globalizada, el surtidor de la prostitución es la trata. Porque la mayor parte de las mujeres que están en prostitución son mujeres y niñas vulnerables y procedentes de países en situaciones complicadas, ¿verdad? Sabemos que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual parte de un problema, parte de una cuestión de género. Los demandantes de prostitución son hombres y la mayor parte de las personas que están en prostitución son mujeres. Negar esto es un asunto hipócrita. Voy a ir terminando. Había traído una serie de datos. Siempre me pasa que creo que voy a estar una semana hablando. No obstante, voy terminando. Resulta curioso, ¿no? Y cabe preguntarse las razones por las que sociedades tan distintas, ¿verdad?, económica y culturalmente, presentan un fuerte incremento de la trata y la prostitución, más allá de cuestiones mercantilistas. El mes pasado estuve con Sonia Sánchez, que estuvo en Madrid, y hablábamos de cómo países tan distintos como Argentina, Chile, España, Francia, Alemania, pues presentan características muy similares en el consumo prostitucional. Aumenta la demanda, se diversifica, hay una especie de colonialismo prostitucional. Los hombres a los que hemos entrevistado, es curioso, es como, bueno, no es curioso, es espeluznante, ¿no? Cuando te dicen, pues yo salgo y no sé, y tengo curiosidad por saber cómo folla una mujer negra. O cómo la chupa una mujer negra. Y mañana pues voy a probar una flaquita, una china. Y bueno, voy a probar con dos, a ver qué tal. O vamos el grupo de amigos para quitarnos el estrés. O sea, se ha convertido en un supermercado. O sea, ya no tiene nada que ver con el mito iniciático de como dicen en mi tierra, el polla boba, ¿no? El atoletao así tímido que le empuja a los amigos. Ya no tiene nada que ver con la idea esa mítica de el hombre que es muy desgraciado en su matrimonio porque la pobre mujer no le da lo que él quiere, ¿no? Lo que él quiere, pues lo que él quiere muchas veces es que se vista de colegiala, lo que él quiere es que cuando llegue del trabajo se ponga unos zapatos de punta y se deje penetrar por el ano sin anestesia. Bueno, una serie de prácticas que aquí han encontrado un filón de oro, ¿no? Lo que está claro es que lo que comparten es que el origen de las víctimas son vulnerables y también en todas las sociedades se genera una violencia estructural. No voy a seguir hablando de la globalización, tampoco voy a seguir hablando del estado de excepción que viven muchas mujeres y niñas. Es que es muy moderno hablar de prostitución. Y es curioso cómo, fíjense que en esta última amenaza que he recibido, y va a la tercera y olé, los hombres se ofendían mucho porque generalizaban, porque me hacían una entrevista y yo decía, el espacio público es un espacio hostil para las mujeres, porque ellos siempre han dominado ese espacio, ¿no? Y entonces, pues, los fascismachis se enfadan porque dicen, es que estás generalizando. ¿Por qué? Bueno, tú ahora lo hablarás. ¿Por qué te ofende decir que las mujeres estamos en una situación de violencia, que la vivimos permanentemente, diariamente? ¿Por qué te ofende si tú no eres violento? ¿Qué es lo el que yo te increpe, en qué te molesta, ¿no? Que si tú no eres putero, ¿por qué te molesta que yo denuncie a los puteros? Es que hay un pacto de caballeros, hay un pacto entre hombres, es que son una sociedad limitada o una sociedad, una cooperativa. No sé muy bien qué es lo que ofende. Bueno, realmente podríamos estar hablando pues toda la tarde y parte de la semana que viene.
Yo me he traído algunos vídeos, algunos datos de los resultados. Lo que sí que puedo decir como conclusión es que hace unos años, cuando yo empecé en los años 80, soy mayor, aunque la cirugía hace milagros. Estoy de broma, ¿eh? A ver, la prostitución siempre... Yo recuerdo a mujeres, cuando trabajé en el sur de Madrid, que atendía por las mañanas y venían de la casa campo con olor a semen, les olía la boca a semen, después de hacer pues a lo mejor 20 felaciones, ¿no? Para pagarle las plantillas a la niña o para pagar el alquiler, ¿no? Y sí que ya lo percibía como una forma de violencia, pero sí que es cierto que el sistema, Rosa Cobo ahí afina muy bien, el sistema prostitucional ha evolucionado muchísimo, ha cambiado, ha mutado y se ha convertido en una actividad económica muy lucrativa que nos va a costar muchísimo trabajo desmantelar. Las mujeres que entrevistamos el año pasado, de distintos entornos, de club, de pisos, de calles, online, la mayor parte de mujeres nos han dicho que si tuvieran otras opciones no estarían en prostitución. Yo creo que la prostitución es uno de los indicadores del fracaso de las políticas de igualdad. Si el Estado no nos hubiera abandonado a las mujeres, si el Estado nos diera el 50% de lo que nos pertenece, la alternativa para las mujeres no sería la prostitución. El año pasado las mujeres nos decían que no querían morir en prostitución. No conocemos a ninguna que tenga propiedades ni inversiones en bonos del Estado. El año pasado, hablando con las mujeres, pues nos decían que si tuvieran otras alternativas no hubieran sido reclutadas en la prostitución. Muchas de ellas habían sufrido abusos sexuales en la infancia por parte de un vecino, un padre, un amigo. Entonces es el fracaso del estado de bienestar. Y el año pasado, cuando nos encargaron el estudio, una representante del Gobierno de Canarias decía que con la crisis muchas mujeres habían sido reclutadas para la prostitución. Entonces yo decía, vale, pero la crisis afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Digo yo que la crisis no era... Entonces, ¿por qué los hombres no se van de putos? Porque los hombres no creen que sea una alternativa. Y los que están en prostitución es para cubrir la demanda de los hombres. Entonces, si la prostitución no es una alternativa para los hombres en época de crisis, ¿por qué lo tiene que ser para las mujeres? Y luego otra cuestión que a mí me preocupa un montón es la precarización de las condiciones de vida de las mujeres en prostitución. Yo le decía a esta directora general que con la crisis es verdad que ha aumentado el número de mujeres reclutadas, pero también no ha disminuido la demanda. Si nuestros hombres se han quedado en paro, pues hombre, pues deberían ir menos, ¿no? Lo que han hecho es que si antes una felación valía 20 euros, ahora piden 5 euros por la felación, con lo cual las mujeres tienen que hacer 4 felaciones para ganar lo mismo que ganaban antes de la crisis. Entonces, bueno, pues no sé si me he dispersado mucho, ¿no? Bueno, no se me ha ido mucho la pinza. Cierro porque si no, Quique no me va a dirigir la palabra. Y estoy a la disposición de ustedes de cualquier pregunta, comentario, propuesta, crítica. Gracias.